Voy a proceder a esta reunión. Les recuerdo que por el momento tenemos Zoom gratuito, por lo tanto estaremos cortando la reunión a los 40 minutos y nos volvemos a unir, pero lo avisaremos con tiempo. Entonces voy a pasar a presentar a nuestro ponente del día de hoy. Con mucho cariño y mucho entusiasmo, recibimos el día de hoy al doctor Rubén Gijón Mitre. Él es neurocirujano, cirujano de columna y es mentor principal de Mission Brain Web. Y en esta ocasión él nos dará una charla correspondiente a cráneo. Entonces le mandamos todos, doctor, un caluroso abrazo, un caluroso aplauso y pues todos los micrófonos y el video es suyo. Le voy a permitir compartir pantalla de inmediato. Ya le he permitido, dado los permisos. Entonces, adelante, doctor. Muchas gracias. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar. ¿Todo bien? ¿Se observa la pantalla y todo? Sí, doctor, sí podemos verlo. Bueno, si no mal recuerdo, Perla, ¿verdad? Perla fue la que habló sobre huesos del cráneo. Sí, vamos a tratar ya de darle un enfoque más práctico, dejando de lado un poco lo que es la teoría para, pues, que ustedes realmente puedan entender, ¿sí? Las patologías neuroquirúrgicas. Entonces, ese enfoque me gusta mucho darlo desde el punto de vista de la neuroanatomía, ¿sí? Pero más que nada radiológica, ¿de acuerdo? Para que ustedes sepan ubicar dónde están las lesiones. Finalmente, el diagnóstico neuroquirúrgico, el diagnóstico de los que somos cirujanos se basa mucho o se basa en casi en 100%, pues en diagnósticos anatómicos, ¿no? Tenemos diagnósticos topográficos, ¿sí? Sindromáticos y desde luego los diagnósticos etiológicos. Pero es muy importante hacer el diagnóstico anatómico. Eso habla pues de nuestro conocimiento y de nuestra preparación como médicos, ¿no? Entonces podemos ser tan específicos como nuestro conocimiento lo permita. Acuérdense que el conocimiento es poder. En este caso, el poder, nosotros hacer diagnósticos a través de una tomografía, pues va a ser muy, muy importante. Vimos, entre otras clasificaciones, que el cráneo se divide en dos. De acuerdo a la bibliografía, se divide en viscerocráneo, ¿sí? Que es el macizo facial, todos estos huesos de la cara, y los huesos del neurocráneo, ¿sí? El neurocráneo pues se constituye o se subdivide a su vez por los huesos de la bóveda craneal, ¿sí? De la cúpula o la bóveda craneal, ¿sí? Y los huesos de la base del cráneo. De tal forma que Perla nos comentaba que los huesos de la bóveda del cráneo, ¿sí? Se constituyen por un hueso frontal, la rama vertical, ¿sí? Del hueso frontal, la rama vertical, ¿sí? Del hueso occipital, los dos huesos parietales, ¿sí? Parte de los huesos temporales, digo parte porque el hueso temporal tiene tres porciones, la porción petrosa, que es en la base, la porción mastoidea y la porción escamosa, ¿sí? Entonces, en la porción escamosa, ¿sí? Ahí va a formar esa parte de la bóveda del cráneo. Y esos serían los huesos que están constituyendo la bóveda del cráneo. ¿Cuáles serían los huesos que constituyen la base del cráneo? Pues ya comentamos, la rama horizontal del hueso frontal, que formaría el techo orbitario, básicamente, ¿sí? En la parte posterior, ¿sí? El hueso occipital en su rama horizontal, en cuyo centro tiene un gran foramen, que es el foramen de Magno, que da paso
a la continuidad del bulbo raquídeo de la médula oblonga, en continuación con la médula espinal. Entonces, de tal forma tenemos el hueso frontal y el hueso occipital, dándonos la base del cráneo. Y tenemos otros dos huesos, ya decíamos, los temporales, en las porciones petrosas, sobre todo la porción petrosa, ¿sí? La porción mastoidea, ¿sí? Esta última ya mucho más posterior, ¿sí? Y parte también de la escamosa, ¿no? De la parte escamosa, que también tiene una ligera rama horizontal y luego la rama vertical, ¿no? Que es propiamente la escama, ¿no? Pero el piso de ese hueso temporal también va a constituir, pues, el piso sobre todo el piso medio, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo lo dividimos. Y finalmente, ¿qué tenemos en el centro del piso del cráneo? Tenemos el etmoides, que se encaja en esta escotadura etmoidal del frontal, ¿sí? Y más posterior, el hueso esfenoidal, ¿sí? Acuérdense que el hueso esfenoidal tiene dos alas principalmente, las alas menores, que son las que nos van a dividir el piso anterior del piso medio, y las alas mayores, ¿sí? Que se van a articular con el hueso temporal, ¿de acuerdo? Y en la porción central tenemos la silla turca, en cuyo interior pues se va a alojar la hipófisis, la glándula pituitaria o la glándula hipófisis, ¿de acuerdo? Con sus dos divisiones, neurohipófisis y adenohipófisis. Bien, del hueso etmoides, pues destacan las celdillas mastoideas, ¿sí? Y en esa misma porción también hacia anterior, en el hueso frontal, la cresta de gallo, ¿sí? Son nuestras referencias anatómicas, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que ahí vamos a tener, pues, todos los orificios de la base del cráneo. ¿Para qué nos sirven esos orificios de la base del cráneo? Desde luego para dar paso a estructuras neurovasculares, ¿sí? Nervios craneales, ¿sí? Y estructuras arteriales como las carótidas, ¿sí? Y otras que son para dar salida, en este caso, a estructuras venosas, ¿no? Las yugulares internas, por ejemplo. De tal forma que también se van a ir constituyendo estos orificios de la base del cráneo, van a ir de adelante a atrás. Ustedes se los van aprendiendo en esa forma. Ustedes van a ver que tiene una secuencia lógica, ¿sí? Desde el primer nervio, ¿sí? Craneal, que pasa en la porción más anterior de este hueso etmoides, en la lámina estribosa del etmoides, que es el nervio olfatorio, hasta la parte más posterior, ¿sí? Donde sale el 12º nervio craneal, y todo va a ir como en escalón, ¿sí? De adelante a atrás, ¿sí? Y en escalón, porque la base del cráneo no es plana. La base del cráneo tiene 3 fosas o 3 pisos, ¿sí? Siendo la posterior la más profunda o la más inferior respecto a una línea horizontal, ¿sí? La más superior respecto a una línea horizontal sería el piso anterior, que constituye el techo orbitario. ¿De acuerdo? Bueno, eso es importante y ahorita lo vamos a ver ya en estudios de imagen, pero ahora recapitulando un poco el sentido de la clase de Perla, ¿no? ¿Qué nos divide la fosa media de la fosa posterior? Pues es el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal, ¿sí? De esa porción o de ese borde hacia adelante será fosa media, y de ese borde hacia atrás será la fosa posterior, ¿de acuerdo? Tengan esos conceptos claros para que ahorita que veamos algunos ejemplos, algunas imágenes, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Pues detectar mediante el conocimiento neuroanatómico, en este caso óseo, ¿sí? El óseo del cráneo, las enfermedades neuroquirúrgicas pues más frecuentes. ¿Cuáles son las más frecuentes? Trauma, ¿sí? Algunos tumores,
hematomas, hidrocefalia y algunos otros defectos de congénitos o que se presentan en la etapa, eh, en las primeras etapas de la vida, ¿de acuerdo? Para eso nos sirve, ¿sí? El conocimiento. Tumorales, por ejemplo, también, ¿no? Hematomas, ya lo comenté. Bueno, de esto se trata, que nosotros tengamos en nuestra mente, pues, esta anatomía que es básica, ¿sí? En donde tenemos, pues, el cráneo y tendremos un viscerocráneo. No sé si se ve mi señalador. Sí, doctor, sí lo podemos Ok, apreciar. el viscerocráneo y el neurocráneo, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo, eh, pues, las características que tienen, ¿no? Desde el punto de vista tridimensional, este es un estudio tomográfico, ¿sí? En 3D, ¿de acuerdo? Donde nosotros vamos a ver algunas características. Desde luego, por ejemplo, aquí tenemos referencias anatómicas que nos ayudan, desde luego, a hacer nuestros diagnósticos. ¿Qué llama la atención primero? Pues evidentemente las cavidades orbitarias, ¿no? Es lo que más nos llama la atención, las cavidades orbitarias, ¿sí? Los arcos supraciliares. Acuérdense que tenemos una escotadura supraciliar que da salida al nervio supraciliar del mismo nombre, en el cual a nosotros nos es útil, ¿sí? Para un estímulo álgico, un estímulo doloroso. Nosotros presionamos en esa escotadura y tratamos de estimular ese nervio, que es una rama del trigémino, por lo tanto será doloroso el estímulo, y el paciente valoraremos su respuesta al dolor, ¿sí? Pues es importante. De ahí tenemos, pues, esta cara, pues, lateral de la bóveda y parte de la base del cráneo. ¿Qué nos llama la atención a continuación? Después de la prominencia malar, pues el arco cigomático, ¿sí? La pared lateral de la órbita y el arco cigomático. Aquí tenemos la fosa temporal y la fosa infratemporal, por donde va a transcurrir, pues, el músculo temporal, el músculo del mismo nombre, que acuérdense que es un músculo que nos ayuda a la masticación, ¿sí? Eh, También llama la atención la articulación temporomandibular, ¿sí? Y esta es, pues, desde luego la mandíbula, el maxilar, pero la mandíbula con su rama vertical, su rama horizontal, el ángulo mandibular, que también, dicho sea de paso, el ángulo mandibular es otro punto que nosotros podemos estimular, la rama del trigémino, como estímulo doloroso, ¿sí? Se conoce como maniobra de Foix y nosotros estimulamos el ángulo mandibular para evocar una respuesta dolorosa cuando el paciente, pues, está en estado estuporoso o en estado comatoso, pues es para valorar nuestro Glasgow, ¿no? Esto no se hace si el paciente está íntegro, desde luego, porque le provocamos un dolor innecesario. ¿Qué nos llama la atención a continuación? Pues el conducto, ¿sí? El conducto auditivo y la porción mastoidea. Todo esto es el hueso temporal, ¿de acuerdo? Con la escama del temporal que viene en esta porción, ¿sí? Luego, más hacia arriba tendremos la sutura coronal, ¿sí? Esta sutura coronal, acuérdense que las suturas, pues, son las uniones o los vestigios de esas uniones que son, que se van formando, ¿sí? Pero que nuestro neurocráneo, pues, se forma por estos huesos independientes, ¿no? Que al final, pues, después de los 2 años, yo digo, después de los 2 años, se unen o se cierran completamente esas uniones y forman estas suturas craneales, ¿no? La posterior, por ejemplo, lambda o la fontanela posterior, pues se cierra a los 6 a 9 meses, incluso algunos recién nacidos pues ya vienen con la fontanela muy, 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 muy cerrada. No así la anterior, que esa todavía entre los 12 y 24 meses puede ser normal que esté abierta,
¿sí? De tal forma que mucha bibliografía dice que a los 18 meses pues ya deben de estar cerradas. Yo le doy un poco más de margen hasta los 2 años. ¿Por qué? Porque a partir de los 2 años ya termina el periodo de lactancia o de lactante y lo tomaremos como corte. Después de los 2 años, el cráneo se vuelve una cavidad hermética, entre comillas, ¿sí? Hermética. Antes de los 2 años, es decir, 6 meses, 12 meses, todavía el cráneo puede expandirse, ¿sí? Porque las suturas no se han cerrado, entonces no es una cavidad hermética. Pues por eso verán a los niños con hidrocefalia, con macrocefalia, antes de los 2 años, ¿sí? Después de los 2 años, nosotros ya vamos a tener pacientes con síndromes de hipertensión intracraneal como en el adulto, ¿sí? Como en el adulto. Sí, la macrocefalia es una manifestación de hipertensión intracraneal, pero es distinta a esa hipertensión intracraneal. Hay red venosa colateral, vómitos en proyectil, también puede haber papiledema, ¿sí? Las fontanelas tensas, son otros datos clínicos de otro tipo de hipertensión intracraneal, ¿no? ¿Por qué? Porque el hueso, pues, se pudo desacoplar, ¿no? Y abrir y crecer de alguna manera la cabeza. Pues tenemos macrocefalia antes de esos 2 años o antes del cierre de las suturas, ¿no? Entonces, eso es un dato muy importante que debemos considerar. Entonces, tenemos aquí la coronal, ¿no? La sutura coronal que nos va a dividir hacia adelante de la sutura coronal, pues ya sabemos que tenemos el hueso frontal, hacia atrás tendremos el hueso parietal, ¿sí? Entre estos dos huesos, entre el frontal y el parietal, vamos a tener una línea, ¿sí? Una línea temporal superior, ¿sí? Una línea temporal inferior. La línea temporal superior es importante porque ahí se inserta en su porción más distal o en su porción más superior el músculo temporal, ¿sí? Entonces el músculo temporal abarcaría toda esta porción como forma de abanico, ¿no? Y de aquí baja, ¿sí? Hacia la fosa infratemporal para articularse, pues, en la mandíbula. Muy bien. ¿Qué más tenemos? La sutura sagital, evidentemente aquí no la estamos viendo, pero es medio sagital que nos va a dividir a los dos parietales. Y la sutura lambdoidea, que es la que veríamos aquí, que nos va a dividir a la porción del hueso occipital con los dos parietales. Y tenemos otras suturas también muy importantes, ¿no? Como la que forma el asterion, las que forman el pterion. Por ejemplo, estos son puntos craniométricos muy importantes y de referencias incluso, no solamente anatómicas, sino para abordajes. Está el abordaje retrosigmoideo que utilizamos y que en unos días vamos a operar. Mañana se operará uno, la siguiente semana otro, por un abordaje retrosigmoideo y en donde el asterion, sí que es la confluencia de estas suturas posteriores, es muy importante, ¿no? El terion, ni se diga, es uno de los abordajes mucho más utilizados a través del terion, se conoce como abordaje terional, ¿sí? Que es la unión de las suturas frontoesfeno, temporo y parietal, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces ese es el terion, tiene una forma de H y esa es nuestra referencia anatómica para hacer abordajes transilvianos, por ejemplo, que son los más utilizados, ¿no? En neurocirugía, para llegar a la hipófisis, para llegar al nervio óptico, para llegar a, a la carótida, ¿sí? A neurismas de esa porción, por ejemplo, ¿sí? De la carótida. En fin, pues eso es lo que nosotros vamos a ir conociendo. Tenemos estas prominencias, la prominencia occipital externa, que se conoce como inion, que también es un punto de referencia para nosotros, ¿sí? Hay, por ejemplo, válvulas que se colocan vía posterior, ¿sí? Y que nos sirven, ay, perdón,
Nos sirven de referencia para que nosotros coloquemos una válvula, algunas medidas, por ejemplo, algunos puntos como el de Frazier, 6 centímetros arriba del lineo, 4 centímetros laterales, y ahí nosotros hacemos un trépano y después metemos una sonda, ¿no? Para drenar líquido cefalorraquídeo, ya sea de manera externa o interna, ¿sí? Derivaciones internas o derivaciones externas. Eso es lo más importante de la cara pues, exocraneal, ¿no? Reconocer estas suturas, estos puntos craniométricos, las glabelas, el nasion, los arcos supraciliares, los arcos cigomáticos, las mastoides. Todo eso es muy importante para nosotros para que podamos ir avanzando en el diagnóstico de neurocirugía, ¿no? De patologías neuroquirúrgicas. Bien, Doctor, vamos, disculpe vamos. que le interrumpa. Lo que pasa es que tenemos el Zoom limitado y le quería preguntar si estaría usted de acuerdo que saliéramos de la reunión y volviéramos a iniciarla. En el mismo link de inmediato entramos todos otra vez y continuamos. Ok, ya en ¿Sí? este momento. Sí, si usted gusta o tenemos Vale. todavía 6 minutos. No, si quedan de una vez. Ok, perfecto, doctor. ¿Vale? Muchas gracias, doctor. Y pues a todos, ahorita nos volvemos a iniciar de inmediato al mismo link, por favor. Gracias. Gracias. De acuerdo. ¿Sí? ¿Cuáles son los estudios de imagen que más utilizamos en neurocirugía, en neurología? La tomografía en primera instancia, ¿sí? ¿Por qué la tomografía? Porque es el estudio que más eh, se encuentra al alcance, ¿sí? En las unidades de segundo y desde luego de tercer nivel. Eh, tenemos la tomografía en algunas clínicas particulares, hay tomógrafos, es decir, que ya se encuentra más popularizado el estudio, más disponible, ¿sí? Y dicho sea de paso, también más económico que una resonancia. Sin embargo, tiene sus indicaciones muy precisas. En lo particular, si tenemos un paciente con un trauma, con una sospecha de BC, hay que hacer tomografía para descartar hemorragia, ¿sí? El trauma puede ser, podemos tener múltiples imágenes, hematomas subdurales, epidurales, hemorragia subaracnoidea, contusiones, edema cerebral, ¿sí? Pero también en algunos tumores es de gran utilidad, como los meningiomas, ¿sí? Algunos tumores para ver si lisan o degradan el hueso, ¿sí? También es importante siempre hacer ese acompañamiento en tumores grandes, ¿no? Que aparentemente puedan modificar la anatomía ósea. Dentro de 8 días vamos a operar a un paciente. Los que están yendo conmigo ahorita al hospital, en campos clínicos, tenemos una paciente, ¿sí? Que han explorado y que tenemos una lesión muy importante que estamos en estudio y que vamos a operarla, pues yo digo que la siguiente semana, siguiente martes. Algunos de ustedes pueden estar invitados. Digo algunos porque pues, el quirófano es pequeño, no se aceptan más de 3 a 4 alumnos, ¿no? Por cirugía. Bueno, la resonancia se tiene en centros más específicos, más especializados, mucho más costosa, ¿sí? Y que en general las patologías neurológicas las estudiamos con resonancia, ¿sí? A excepción, por ejemplo, del trauma, de algunos tumores óseos, ¿no? O del EBC cuando queramos descartar hemorragia, ¿sí? De primera instancia hacemos tomografía, ¿sí? Bueno, nos quedamos con esa idea. Y aquí ya vemos, tenemos el corte horizontal, como lo marca, voy a agarrar mi pluma. Tenemos aquí corte horizontal, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? El corte debe ser órbito-meatal, ¿sí?
órbito meatal, de tal forma que mientras yo veo parte de las órbitas, también estaría evaluando el conducto auditivo o el meato auditivo. Por eso es órbito meatal. Y es bien importante, jóvenes, si algún día ustedes ven algunos reportes radiológicos, incluso hecho por residentes o peor aún por algunos adscritos, suben las imágenes al sistema y hechas pues con las patas, literalmente. Entonces siempre estamos nosotros encima de los residentes para que a través de ellos se eduque y nos manden estudios como estos, simétricos. Entiendo que ahí puede haber artefactos de movimiento, ¿sí? O artefactos por otras cuestiones, balas, etcétera, que pues nos van a dar una imagen borrosa, ¿no? No nítida, pero en la medida de lo posible, si el paciente coopera, pues deben de subirse imágenes como estas, ¿no? Sobre todo simétricas y en el plano órbito-meatal es muy importante, porque así están descritas las tomografías, ¿sí? No porque yo lo diga, sino porque así es la técnica, ¿sí? No es como el técnico quiera hacerlo, que a veces nos los hacen así, ¿no? O a veces así, no es así, ¿de acuerdo? Es como la técnica lo dice, órbito metal. Bueno, más adelante veremos un ejemplo de cómo no subir las imágenes, por favor. Si alguno de ustedes se desvía del camino y va a hacer radiología, hagan neuroradiología, ¿sí? Y por cierto, hay pocos, 2 o 3 aquí en el estado, en Puebla, entonces es un gran campo también de aplicación, la neuroradiología. ¿Qué tenemos que ver en una tomografía? Primero, hablar de densidades. Cuando hablamos de densidades, hablamos sobre todo de 3 principalmente. Las hiperdensidades. ¿Qué es una hiperdensidad? Lo blanco que yo veo en una tomografía, ¿sí? Lo blanco que yo veo. ¿Qué es una isodensidad? Lo gris que yo veo en la tomografía. ¿Qué es una hipodensidad? Lo negro que veo en una tomografía. De tal forma que es una escala de blancos, grises y negros. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por lo más negro que vemos en una tomografía. ¿Qué es lo más negro que yo veo en una tomografía? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es lo más negro? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué es lo más negro que yo veo en una tomografía? ¿Sería Jóvenes. aire, doctor? Aire, ¿de acuerdo? El aire. Y mencionando esto, ¿cuáles son las cavidades neumatizadas que tenemos en una tomografía o en el cráneo? ¿Cuáles son esas cavidades neumatizadas? ¿Quién dice? Comentan que los senos paranasales en el chat. Los senos paranasales, ¿de acuerdo? ¿Cuáles senos paranasales vemos en el neurocráneo? El frontal, el seno etmoidal, ¿sí? Y el seno esfenoidal, ¿de acuerdo? ¿Qué otras cavidades neumatizadas vamos a ver en la tomografía? Los conductos auditivos. ¿Y qué más? Las porciones mastoideas o las celdillas mastoideas están neumatizadas. ¿De acuerdo? Eso es lo más negro que nosotros vamos a ver, pero no lo único. ¿De acuerdo? Se miden unidades Hounsfield, ¿sí? O UH, unidades Hounsfield. De menos 1000 unidades Hounsfield es el aire, pero el líquido puede ser de menos 100 y también se ve negro, ¿de acuerdo? Entonces, segundo, el líquido cefalorraquídeo se ve negro. ¿Dónde tenemos líquido cefalorraquídeo, jóvenes? Ventrículos, muy bien. Santiago, ¿quién más? ¿Quién más? Ahí, apóyame. ¿Quién más? Cisternas, comentan. Cisternas. Aquí tenemos cisternas, por ejemplo, aquí.
¿sí? Estos son cisternas y se ven negras, están llenas de líquido. Y finalmente los surcos, ¿sí? El surco silviano, los surcos de la convexidad, ¿sí? Los surcos de la corteza cerebral van a estar llenos de líquidos, esos surcos, ¿de acuerdo? Muy bien. Ok, entonces ya habiendo comentado eso, ¿qué otra, eh, ya hablando de alteraciones, nos va a dar una imagen hipodensa? El edema. El edema perilesional, el edema que se presenta alrededor de una lesión. Una lesión puede ser un hematoma, una contusión o un tumor, ¿sí? Eh, un absceso también nos puede dar un edema perilesional. Y finalmente, otra imagen hipodensa puede ser el infarto cerebral, ¿sí? El infarto cerebral. Solo que el infarto cerebral tiene forma de cuña, ¿sí? Como de pirámide tronca o trunca, ¿sí? Eso es una cuña, ¿sí? ¿De acuerdo? Y sigue territorios vasculares de la arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, arteria cerebral posterior, ¿no? Entonces, de manera muy general. ¿Qué es lo gris o lo isodenso que yo veo en una tomografía? ¿Quién me dice? Rápidamente. Parénquima cerebral. El parénquima cerebral, el cerebro, ¿sí? El parénquima cerebral. Y vamos a hablar de las 5 Cs de las hiperdensidades jóvenes, ¿sí? De acuerdo. ¿Qué es lo más hiperdenso que yo veo en una tomografía y que es motivo de la clase de ahorita? El cráneo, ¿de acuerdo? Punto número 1 o primera C, el cráneo, y es lo más hiperdenso, más 1000 unidades Hounsfield, ¿de acuerdo? Entonces eso es muy importante. Segunda C, calcificaciones. Tenemos algunas calcificaciones normales, jóvenes, como las calcificaciones de los plexos coroides, las calcificaciones de la glándula pineal, que está en la línea media, calcificaciones de la hoz, ¿sí? Esas son las principales calcificaciones que tenemos nosotros. ¿Qué otra? ¿Qué otra C? Contraste, jóvenes. Contraste. Medio de contraste. Cuando se pintan las arterias, ¿de acuerdo? Ahí tenemos otra C de las hiperdensidades, es decir, de lo blanco que estoy viendo en una tomografía. Cuarta, catéteres. No todos, es cierto. Algunos catéteres, sobre todo los de las válvulas de derivación ventrículo peritoneal, se ven un trayecto blanco, ¿sí? ¿Quién estuvo conmigo hoy en cirugía? ¿De casualidad no estás por acá? Me parece que Paco no entró. Este, Ok. ¿Quién dijo yo? Bien. Bueno, ahí operamos una ventriculostomía y hablaba exactamente de esto. Y la quinta C es de coágulo, ¿sí? Los coágulos los vamos a ver hiperdensos. Coágulo es la nemotecnia, ¿sí? Es la nemotecnia que nosotros tenemos, pero realmente pues hay que saber a qué queremos decir con coágulo. Si es difuso, será una hemorragia subaracnoidea, si está en el espacio aracnoideo y es difusa, ¿sí? Si está en el espacio epidural, pues será un hematoma epidural. Si está en el espacio subdural, un hematoma subdural. Si está en el parénquima, pues será un hematoma parenquimatoso. Si mide más de 1 centímetro es hematoma. Si mide menos de 1 centímetro en el parénquima, será una contusión, ¿sí? Una zona de contusión hemorrágica, generalmente traumáticas, ¿sí? Y bueno, de eso es lo que hablamos. Hay una sexta, pero pues
tiende a irse más hacia lo isodenso, ¿sí? Que es la celularidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir la celularidad? Pues quiere decir igual a tumores. Pero desgraciadamente la gran mayoría de tumores no los vemos hiperdensos, sería demasiado fácil. No se ven hiperdensos, sino se ven isodensos con un halo hipodenso, ¿sí? Sabemos que hay un efecto de masa, sabemos que hay una masa ocupativa que así describen los radiólogos. Pero en mi experiencia, a no ser que los meningiomas, ¿sí? Se vean hiperdensos, la gran mayoría de los tumores generalmente no los veo hiperdensos, pero bueno, podría ser también. Ok, ahora ya diciendo eso, eh, ¿qué vemos en esta tomografía? Vamos a identificar, ¿sí? De acuerdo a esto que acabamos de mencionar, vamos a identificar eh, nuestra tomografía. Entonces, ¿qué creen que sea acá? Cráneo, Sí, pero esto que señalo acá, ¿qué hay? a la órbita. Las órbitas. Entonces, esta es la parte anterior, ¿sí? Esta es la parte posterior. Esta es la parte derecha del paciente y la parte pues, izquierda estaría en este punto, ¿de acuerdo? Eso es bien importante, que ustedes sepan si es derecho o izquierdo, ¿de acuerdo? Casi siempre en imagenología es así. Lo que está a mi lado izquierdo es la parte derecha del paciente, ¿sí? Porque así es como nosotros lo evaluamos. Cuando tú te sientas frente a un paciente, lo que está a tu mano izquierda, pues es la parte derecha del paciente, ¿sí? Así es. Entonces, así mismo se valora. Entonces, teniendo esta planimetría, ¿sí? ¿Qué corte será este? Porque hay diferentes planos. El corte axial, horizontal, también llamado horizontal o axial, que es este que estamos viendo. El corte sagital y el corte coronal. Ahorita vamos a ver puros cortes sagitales, que es la mayoría de veces que nosotros hacemos los diagnósticos. Sagital y coronal son reconstrucciones del corte horizontal, ¿no? Que es como se toma realmente. Las otras son reconstrucciones. Bien, entonces aquí vamos a identificar algunas estructuras. ¿Qué creen que sea aquí? Escriban en el chat, ahí para que los vayamos leyendo. ¿Qué es ahí? Comentan meato auditivo o conducto auditivo. ¿Algo más práctico? Sí, coincido con Emanuel, ¿sí? Es más la oreja, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Es más el lóbulo de la oreja, ¿no? La parte más inferior, ¿sí? ¿Qué otra estructura antes de entrar al cráneo podemos evaluar aquí? Pues nada más, ¿no? Aquí parte del músculo occipital, parte del músculo frontal, que es un solo músculo, fronto-occipital, ¿se acuerdan? Y aquí el músculo temporal, parte del músculo temporal. Aquí se ve mucho mejor el músculo temporal en la fosa temporal. ¿Qué, qué estamos viendo acá si está neumatizado? ¿Qué estructura es esta? Que es una referencia anatómica. ¿Qué es? Los leo en el chat. ¿Qué es esto? Me pregunta Dubier.
Pero no, la pregunta yo la hago. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quién más? ¿Quién más? Comenten, jóvenes, para hacerlo dinámico. ¿Quién más? De acuerdo. Nada más. Dos. Bueno, el seno frontal, ¿sale? Es el seno frontal, ¿sí? El seno etmoidal quedó un poquito más abajo. Estaría en esta porción, ¿sí? En esta porción quedaría el seno etmoidal. ¿Y cuál sería este? ¿Qué seno sería este último? Los leo. Dijimos que en el neurocráneo solo se ven tres senos de los cuatro paranasales, porque el seno maxilar, pues ese no se ve en el viscerocráneo. El seno esfenoidal, muy bien, ¿de acuerdo? Ya aprendimos a identificar la cavidad orbitaria, ¿sí? Que vean, tiene una forma de pera o de perilla, ¿sí? Con la que aspiramos a los bebés, ¿sí? Tiene una forma de perilla, al menos en este corte. ¿Qué estructura es esta? Ya es una estructura de hueso. Se llama ala menor del esfenoides. ¿De acuerdo? Aquí tenemos a la apófisis cresta de gallo, este que está aquí. Son referencias anatómicas para nosotros. ¿Sí? Aquí, ¿qué vamos a tener? ¿Quién me dice? Los leo. La silla turca. Ah, miren, sí está Yumi y Jimena que estuvieron conmigo en cirugía el día de hoy. Muy bien. La silla turca es parte de lo que hablábamos hoy. De acuerdo, entonces, eso me va a ayudar a mí para reconocer otras estructuras. ¿De acuerdo? ¿Esta qué porción sería? Este hueso. ¿Sí? El hueso temporal, ya la parte inicial de la escama del temporal. ¿Sí? Todo esto, pues evidentemente es hueso frontal. ¿Sí? ¿Esto qué sería, jóvenes? Aquí sería la porción petrosa y la porción mastoidea, porque dijimos que las celdillas mastoideas también están neumatizadas, entonces, pues es el hueso temporal, ¿sí? En su porción mastoidea y más hacia adelante, la porción petrosa. Acuérdense que la porción petrosa y el ala menor del esfenoides nos ayuda para dividir el piso del cráneo. Del ala menor del esfenoides hacia adelante es el piso anterior, del ala menor del esfenoides hacia atrás y el borde superior de la porción petrosa. Que esta ya está muy manchada.
Me sacaste. No, no, perdón. Creo que fue algo de la conexión. Bueno, y creo que yo nada más fui el afectado, ¿no? Bueno, estamos viendo en esta parte. Creo que fue mi internet. Este, este ya es una imagen mucho más clara, ¿no? Ya se les hace más familiar de la base del cráneo. Vean qué bonita está esta tomografía. Nuevamente, huesos del cráneo, referencias anatómicas. ¿Qué es esto? A ver, chat. Acuérdense que es repetición, repetición, repetición. Sí, la anatomía es repetir, repetir. ¿Qué es esto? El seno frontal. Muy bien, el seno frontal. Si es el seno frontal, ¿este hueso qué es? Hueso frontal. Tiene lógica. ¿Sí? Vean cómo están aprendiendo anatomía radiológica. ¿Sí? Anatomía tomográfica. Jóvenes, quien sepa leer una tomografía de cráneo en su nivel, yo qué más hubiera querido que al nivel que ustedes están, a mí me hubieran enseñado anatomía, cómo ver una tomografía de cráneo. Yo aprendí a ver una tomografía de cráneo hasta el R1 de neurocirugía. ¿Recuerdan? No tenía ni idea, ¿no? Siempre como le hacen los internistas, ¿no? La ponía yo al revés. No, no, es broma, es broma. Este, así, sin pies ni cabeza, ¿no? Aprovechen esta oportunidad, aprendan, ¿sí? Quien sepa leer una tomografía, pues habrá avanzado, ¿no? Aprendido, que finalmente es lo que se trata, ¿no? Entonces ese es el hueso frontal. Tenemos aquí, ¿qué sería esto? En forma de alas. A ver, los leo. El ala menor del esfenoides. Muy bien. Esto de acá, ¿qué sería? Hueso temporal. Muy bien. Aquí todavía vemos parte de la oreja, ¿sí? Porción mastoidea, creo que aquí pues ya no hay duda. Ustedes ya saben identificar la porción mastoidea y la porción mastoidea corresponde al hueso temporal. Aquí alcanzamos a ver porción petrosa, ¿sí? Porción petrosa. ¿Qué hueso será este? Occipital, muy bien. Y tenemos nuestra base del cráneo. Jóvenes, que la base del cráneo, créanme que es compleja. No solamente la anatomía, vean todas las estructuras que hay, ¿sí? Vean todas las estructuras que hay, sino la anatomía radiológica, los orificios del cráneo. Es compleja, pero vean cómo ya lo vamos integrando después de haber estudiado los huesos por separado, después de haber estudiado la base del cráneo en dibujos. Ahora, pues ya a lo que es la vida real, la tomografía de un paciente, ¿sí? Para ubicar lesiones. Entonces, si este es el ala menor del esfenoides, ¿qué piso es este? Piso anterior. Muy bien, Katia. Muy bien, piso anterior, Génesis. Bien, bien, bien. Si este es el ala menor del esfenoide, si esta es la porción petrosa, ¿qué piso será este? Tiene su secuencia. Piso medio. Y este de acá, ¿cuál será? Piso, el de acá atrás, posterior. ¿De acuerdo? Piso o fosa, fosa anterior, fosa media o fosa posterior. ¿Qué estructura se alberga en el piso anterior? ¿Qué es lo que estoy viendo acá? ¿Qué estructura cerebral en el piso anterior? ¿Qué estructura es esta? ¿Qué parte del cerebro es? Lóbulo frontal, muy bien, muy bien. Acuérdense que tenemos una línea media, ¿no? Tenemos una línea media y tenemos dos hemisferios. Entonces, estamos viendo el lóbulo frontal derecho y lóbulo frontal
izquierdo, claro, la parte más basal del lóbulo frontal, no estamos viendo todo el lóbulo frontal. Y aquí lo tenemos, ¿sí? En naranjita, ¿sí? Y en naranjita el hueso frontal. ¿Qué estamos viendo en fosa media? El lóbulo temporal, ¿sí? El lóbulo temporal, ya dijimos que aquí pues es la glándula hipófisis, aquí. Esto sería la silla turca, ¿sí? Aquí la silla turca. Y sería lo principal que veríamos en una tomografía. Realmente no se puede ver mucho más. ¿Qué vemos? ¿Qué estructura vemos? Y es aquí donde el 90% de los estudiantes se equivocan. ¿Qué es lo que se aloja en el piso posterior? Bueno, ustedes tienen la ayuda de la imagen, ¿sí? Pero la respuesta en el 90% de los estudiantes es el occipital, ¿no? Y acuérdense que el occipital es supratentorial, ¿sí? El occipital es supratentorial, es decir, está más arriba, ¿sí? El occipital más o menos viene acá, ¿de acuerdo? Y vean dónde viene mi corte, ¿sí? En el piso del cráneo. Ok, entonces, ¿qué estructuras tenemos en la fosa posterior? Estas folias, que son características del cerebelo, ¿sí? Vean, ¿sí? El vérmix cerebeloso, ¿sí? Así, con forma de gusano. El cuarto ventrículo, jóvenes, el cuarto ventrículo acá. ¿Y qué estructura será aquí? El tallo cerebral tiene 3 porciones, ¿se acuerdan? Cuando dio clase el año pasado el doctor Leonardo Cerrato, que hablaba del tallo cerebral. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las 3 porciones? ¿Quién me dice? De arriba abajo. ¿Cuál es la primera porción del tallo cerebral? Mesencéfalo, muy bien. Luego puente y luego bulbo raquídeo. Entonces, esta estructura va a ser el puente, ¿sí? Porque está grande, está prominente. Puente de Barolio o también llamado protuberancia, porque es grande, ¿sí? El bulbo raquídeo es más pequeñito. Aquí todavía es puente, ¿sí? Aquí, en un corte eh, más hacia la base, este sería el bulbo, ¿sí? El bulbo raquídeo, cerebelo, cuarto ventrículo acá. Pero ven, aquí ya es puente, puente, ¿sí? Entonces vean cómo teniendo ese conocimiento de la anatomía ósea, nosotros podemos ir relacionando, ok, si es un seno un seno frontal, ¿qué hueso va a ser? Pues agua pasa por mi casa, pues es el hueso frontal, ¿de acuerdo? Alas del esfenoides, si estas alas del esfenoides, hacia adelante va a ser piso anterior, hacia atrás, piso medio. ¿Qué se aloja en el piso medio? El lóbulo temporal, ¿sí? Ojalá lo hubiera podido pintar de amarillo, igual que acá. Al menos la mitad para que ustedes lo vieran, ¿no? Para la próxima prometo hacerlo. Para que ustedes vieran las estructuras como acá. Pero bueno, así es como ustedes lo van a ver, ¿no? Realmente en una tomografía pues no lo van a ver de colores, sino ustedes tienen que razonar con esta anatomía, la mastoides, ¿de acuerdo? El inion aquí en esta porción, esta es la protuberancia occipital interna, ¿de acuerdo? Aquí seguimos un poquito más ya hacia la base, pero seguimos viendo estas mismas estructuras. Entonces, repitiendo, hueso frontal, todo esto, hueso frontal, seno frontal, ala menor del esfenoides, porción mastoidea, ¿sí? ¿De acuerdo?
piso medio, lóbulo temporal, piso posterior, parte del puente de Barolio, cerebelo, con sus dos hemisferios cerebelosos, y su vérnix aquí en el centro. ¿De acuerdo? No hay más, ¿sí? No hay más. Aquí, si acaso, parte de la hipófisis o del tallo hipofisiario, pero no hay más. Lóbulos frontales, aquí uno, aquí está el otro, ¿sí? Este es un defecto Hounsfield aquí, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vean cómo esa anatomía nos ayuda. Aquí seguimos viendo, pues un corte todavía algo basal, ¿sí? Algo basal de la tomografía, pero aquí ya vemos esta estructura que tiene forma de Mickey Mouse, orejas de Mickey Mouse. ¿Cómo se llama esta estructura? Aquí está. ¿Sale? Mesencéfalo. ¿Sí? Si ustedes pueden ubicar ese mesencéfalo, pues es muy importante. Todavía tenemos aquí el seno frontal, pues todo esto es hueso frontal, ¿de acuerdo? Todavía aquí ala de esfenoides, todavía una pequeña porción. Hueso temporal, ¿sí? Hueso occipital, protuberancia occipital interna. Pero bueno, nos vamos a basar ya en otras características, en otras referencias, ya no tanto óseas, pero que nos siguen dando la idea, pero que ahora ya son referencias en el cerebro, en el parénquima. ¿Qué dijimos que se ve negro? Aparte del aire. El líquido cefalorraquídeo. Tenemos líquido en los ventrículos. Aquí está el tercer ventrículo. ¿Sí? Una cavidad pequeñita, tercer ventrículo. ¿Y dónde más? En las cisternas. Aquí tenemos cisternas. ¿Sí? Perimesencefálicas. ¿Sí? Cisterna interpeduncular. Esta se llama cisterna interpeduncular porque estas se llaman pedúnculos. Las orejas de Mickey Mouse son pedúnculos cerebrales. Y la cisterna interpeduncular, pues es la que está en medio de las orejitas. Esta. Tercer ventrículo. Pero ¿qué más? ¿Qué más está lleno de agua? Silvio. ¿De acuerdo? Ah, caray, ya nos estamos yendo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Según la reunión gratuita, 2 minutos, doctor, pero si gusta, salimos y volvemos a entrar de inmediato, como hace rato. Pues si tienen tiempo, sí. Ya son las 8. Sí, doctor, de mi parte no hay problema y de todas maneras la gente que no la pueda ver, pues la estamos grabando y la compartimos. Ok. Bueno, entonces volvemos a entrar. Sí, doctor. Y me voy un poco más rápido ya para darle fin. ¿Sale? Sí, sí, doctor, gracias. Ok, gracias. Vamos a ver nada más hoy. Decía yo que estamos aquí viendo líquido, ¿sí? Que va a ser otra referencia para nosotros. ¿Qué surco prominente tenemos en la superficie lateral? Acá. ¿Quién sabe? Silvio. Muy bien. Muy bien, Fabián, ahí. Silvio, ¿sí? Por adelante y por arriba de Silvio tenemos al lóbulo frontal, ¿sí? Luego, entonces, todo esto va a ser el lóbulo frontal, ¿sí? Que sigue estando en relación con el hueso frontal, ¿de acuerdo? Por atrás y por abajo de Silvio vamos a tener aquel lóbulo, ¿sí? Al lóbulo temporal, este es el uncus, ¿sí? El uncus temporal. Cuando hay una herniación, que quiere decir que el uncus se desplaza hacia medial, comprime al pedúnculo o a la orejita de Mickey Mouse y se produce una herniación uncal, ¿sí? A eso se llama herniación uncal, este es el uncus.
y este es el pedúnculo. Cuando se comprime por algún hematoma, edema, lo que sea, este pedúnculo se va hacia la línea media. Y el problema es que a la línea media van los dos nervios motores oculares comunes, ¿sí? O el tercer nervio craneal. Ipsilateralmente, este nervio hace la miosis. Cuando se lastima por compresión, ¿qué pasa? Una dilatación de la pupila. Y eso nos habla de un problema severo porque ya está sufriendo el tallo cerebral. ¿Sí? Entonces, la herniación nuncal se manifiesta con anisocoria inicialmente. ¿Sí? Con anisocoria. Por eso cuando un paciente posoperado con un tumor, con edema cerebral, tiene anisocoria, pues es una urgencia que hay que saber qué le pasó a ese paciente. Resangró, hizo más edema, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué se está herniando? ¿Sí? Entonces, eso es importante. Tenemos ya el mesencéfalo, el tercer ventrículo aquí, ¿sí? Y todavía alcanzamos a ver un poco de cerebelo, acá, ¿sí? Con las folias. Y aquí ya vemos lóbulo occipital, ¿de acuerdo? Lóbulo occipital, ¿vale? Pues siempre son muy prácticas, muy didácticas estas imágenes. Es como nosotros aprendimos así. Desde luego es todo un libro, ¿sí? Donde te vienen, son más de 300 páginas, que ahorita pues se los estoy tratando de resumir en unos minutos, y de manera muy global, ¿no? Hablando de lóbulos, no hablando tanto de giros, no hablando tanto de otras estructuras, pues más pequeñitas, ¿no? O de subdivisiones de los lóbulos. Simplemente lo dejamos como lóbulos para que ustedes aprendan lo básico de una anatomía radiológica, de una tomografía. Ya no me voy a detener aquí en la resonancia, ¿sí? ¿Qué creen que sea esto? Vean el nivel del corte. Ya estamos muy abajo en viscerocráneo. La resonancia no sigue un patrón órbito-meatal, sino es total horizontal, ¿sí? El órbito meatal es así. La resonancia es totalmente horizontal. Esa es la técnica de la resonancia, ¿sí? Pero esto es con lo que estamos familiarizados. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí sí tenemos a los senos maxilares. Exactamente. Tabique nasal, ¿no? La nariz, la oreja. ¿De acuerdo? Muy bien. Vean qué bonito se ve el bulbo. Vean cómo se ve en mayor nitidez la resonancia magnética, ¿sí? El bulbo raquídeo. Esta sería la arteria vertebral derecha, la arteria vertebral izquierda, que a nivel del puente, es decir, un poco más arriba, se une y forman la arteria basilar, ¿sí? En este punto aquí. Ahí se unen las dos vertebrales y forman la arteria basilar. Vean qué bonito se ve el cerebelo, ¿sí? Este sería la cisterna magna. ¿De acuerdo? Bueno, vamos un poquito más rápido. Vean cómo se ven los senos etmoidales. El seno esfenoidal. Bonitos, si los logran ver, también esos son una referencia anatómica. ¿Qué nervios craneales serán esos entonces? Es un complejo que se conoce como complejo 7-8. Acá están, miren, en el dibujito. Complejo 7-8. ¿Sí? En la unión del bulbo con el puente. ¿Sí? El 7 es más del puente, el 8 es más del bulbo, pero es un complejo, ¿no? Complejo 7-8. Cuarto ventrículo, cerebelo, lóbulo temporal,
músculo temporal. Vean que en la resonancia casi ya no vemos, no distinguimos el cráneo, pero evidentemente sabemos que aquí está el cráneo, ¿de acuerdo? Aquí está el cráneo. ¿Ok? Cisternas, acá cisternas, cuarto ventrículo, ¿sí? Puente, mesencéfalo, es la misma cosa, ¿sí? Es la misma cosa, pero más bonito, solo que ya no vemos esa anatomía ósea. Bueno, o la vemos, pero no en todo su esplendor. Seno etmoidal, seno esfenoidal, arteria basilar, ya se unieron las dos vertebrales, ¿sí? Músculos extraoculares aquí, algunos músculos extraoculares. Cristalino, vean qué bonito se ve el cristalino. El globo ocular, que es un humor acuoso, acuérdense que esto es agua. ¿Sí? La hipófisis, ya aquí se muestra la hipófisis. ¿Sí? Además, estamos más hacia esta estructura, todavía puede ser algo de hipófisis o tallo hipofisiario, y aquí el quiasma óptico, vean qué cerquita, ¿sí? Por eso es que cuando tenemos un macroadenoma, pues se comprime el quiasma y nos da defectos visuales, nos da una mianopsia bitemporal. Bueno, arteria cerebral media, ¿sí? Una vez que se bifurca la carótida, ¿sí? Nos da una arteria cerebral media y una arteria cerebral anterior, aquí, una arteria comunicante anterior, ¿sí? Y la basilar se divide en cerebral posterior, ¿sí? Hay los comunicantes que dependen de la carótida, que es la comunicante posterior, y cerramos el círculo arterial de Willis o polígono de Willis. Este es fisura de Silvio, si este es fisura de Silvio, este es lóbulo frontal, este es temporal, ¿sí? Bueno, todo esto. Con el uncus, ¿sí? Cerebelo, vermix, lóbulo occipital, es la misma cosa. Mesencéfalo, aquí con los tractos ópticos. Estos que vemos aquí de amarillo, estos son los tractos ópticos. Y aquí los vemos perfectamente bien aquí. ¿Sí? Mesencéfalo, ¿sí? Algunas arterias. Todo esto es el lóbulo frontal, todo esto es el lóbulo temporal y este es el lóbulo occipital, parte del vérmix, del cerebelo y mesencéfalo. Tercer ventrículo aquí lleno de agua. Bueno, vamos a ver algunas cuestiones prácticas y con esto terminamos, jóvenes. La integración de los huesos del cráneo. Ya decíamos que tenemos las suturas craneales que después de los 2 años, pues ya se unen completamente, ¿sí? Entonces, sutura lambdoidea, ¿sí? Que nos une el occipital con el parietal, la sutura sagital, que nos une los dos huesos parietales, la sutura coronal, que nos une al hueso frontal con el hueso parietal, la sutura escamosa, que nos va a unir el hueso, también en la parte más del hueso, ¿sí? Un punto craneométrico, y aquí estaría el asterion, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Quién me dice? ¿Qué es esto? ¿Quién sabe qué es? Una válvula de Pudens, muy bien, ¿sí? Una válvula de derivación ventrículo peritoneal, ¿sí? Que es una derivación interna. ¿Por qué? Porque va internamente en el cuerpo. Lo que hicimos hoy fue una derivación externa que se llama ventriculostomía.
¿sí? En donde el catéter va hacia afuera y se conecta a una bolsa especial para que nosotros vayamos colectando ese líquido. ¿Sale? Muy bien. Vean cómo tenemos diferentes tipos de alteraciones de defectos del tubo del cierre de las suturas, ¿sí? De cierre prematuro de las suturas, lo cual pues no da resultados más solamente una sutura y pues el cráneo se deforma. Hay varios tipos: trigonocefalia, dolicocefalia, braquicefalia, eh, plagiocefalia, etcétera, ¿no? Incluso hay una postural, una deformidad postural por dejar mucho tiempo a los bebés acostados en una sola posición. También se van haciendo esas deformaciones. Eso es benigno y solamente con cambios continuos de la postura se corrige, pero en las craneosinostosis, pues muchas veces hay que ponerles cascos para tratar de enderezar y en muchas ocasiones también la cirugía, ¿sí? Que consiste en hacerle cortes al cráneo específicas, en suturas específicas de acuerdo a la problemática que estamos teniendo. Y siempre, bien, ¿qué vemos acá? ¿Qué tenemos aquí? Creo que todos ustedes pueden diagnosticar esto. ¿Qué estamos viendo aquí? Ya no veo, escriban. ¿Nadie? Traumatismo craneoencefálico. ¿Quién más? ¿Pero qué es? ¿Qué es esto? Una fractura de cráneo. Más bien son varias fracturas. Una, ¿sí? Una, dos, tres. Y aquí tenemos una fractura hundida, ¿sí? Una fractura hundida, ¿sí? Que a veces hay que levantarlas porque comprimen al parénquima cerebral. ¿De acuerdo? Esto es lo que les decía yo anteriormente, ¿sí? ¿Ven simétrico este estudio, jóvenes? No, ¿verdad? Bueno, ok. Pues deja mucho que desear un estudio como este, ¿no? Entonces, donde yo no puedo hacer adecuadamente un diagnóstico. Jóvenes, a ver, ¿quién me diagnostica aquí? ¿Qué problema tenemos? Rápidamente. Ya teniendo en cuenta esta anatomía. A ver, ¿quién escribe ahí más rápido? Más que contusión, que es lo que estamos viendo. Es una fractura, un hematoma frontal, sí, pequeñito, muy chiquito, pero sí. Pero sobre todo la fractura, pero ahora sí díganme la ubicación, la lateralidad, ¿dónde está? Eh, no está en el seno frontal. Entonces necesitamos fractura del hueso frontal derecha. Exactamente. ¿Sí? Exactamente, eso es nuestro diagnóstico. ¿Sí? Ahí lo tienen ya. Ya lo tienen. ¿Sale? De eso se trata.
Fractura del hueso frontal del lado derecho, ¿sí? O fractura frontal derecha. Si queremos abreviar. Muy bien. ¿Qué tenemos ahí? Pues creo que escribieron lo mismo, ¿no? Fractura del hueso frontal del lado derecho. Y sí, todavía. Entre frontal y un poco de temporal. ¿Sí? ¿Cuál es el problema, jóvenes, de tener este tipo de fracturas? Ya nos explicaba Perla, la cara endocraneal del frontal, del temporal y sobre todo del parietal. ¿Qué es lo que tenemos en la cara interna de estos huesos? ¿Qué es característico? A ver, los leo. Debemos de saber qué tenemos en la cara interna del del hueso frontal, del parietal y del temporal. Las impresiones, más que el paso, bueno, sí, sí, realmente el paso de las arterias, pero lo que nos dejan son como esas impresiones. Quiere decir que entre el cráneo, ¿sí? En la cara endocraneal y la dura madre pasan esas arterias. Luego entonces, una fractura de este tipo nos puede ocasionar algo todavía más severo que una fractura. ¿Qué será? El paso, si estas arterias pasan por ahí, pues el desgarro de estas arterias meníngeas. ¿Y qué nos va a provocar el desgarro de una arteria meningea? ¿Qué hematoma? ¿Qué tipo de hematoma? Epidural. Muy bien. Acá lo tienen. Acá lo tienen. Aquí hay una fractura, ¿sí? Del hueso parietal. Generalmente, una hematoma epidural es el parietal, seguido por el temporal, seguido por el frontal y rara vez veíamos en esa clase que nos dio Perla como el hueso occipital casi no tiene estas impresiones de las arterias meninges. Entonces, eh, eh, en ese orden son de frecuencia el epidural, ¿no? Y el epidural puede evolucionar, puede crecer y abarcarnos, como en este caso es fronto parietal, ¿sí? Es un hematoma muy grande. Esta es una técnica por la cual nosotros sacamos el volumen. ¿Sí? 170 mililitros es un gran hematoma que pone en riesgo la vida de cualquier persona. El tratamiento es evacuación mediante craniotomía. ¿Sí? Si yo sé que está en el frontal y el parietal, pues para eso me ayuda la anatomía. Yo sé que tengo que hacer una craniotomía frontoparietal. ¿Sí? O a veces frontoparieto temporal para descomprimir el tallo, ¿sí? Vean cómo aquí también puede haber síndromes de herniación uncal, entonces hay que descomprimir bien abajo también el hueso temporal. Aquí es temporal y aquí es parietal. Y si se va hacia adelante, frontal. Para eso me sirve, para que yo pueda hacer craneotomías, ¿no? El diagnóstico topográfico, ¿sí? Para mis abordajes. ¿Qué hematoma se presenta aquí, por ejemplo? ¿Qué tipo de hematoma es el que tenemos acá? Un hematoma en forma de semiluna, ¿sí? El otro es en balón de fútbol americano, el epidural. Este es en semiluna y es subdural porque sigue el contorno del cerebro, es decir, que está en contacto directo con el cerebro, porque es subdural, está abajo de la dura madre. También nos puede causar herniaciones. Y vean cómo las reconstrucciones, esta coronal, pues nos dice que está bien hemisférico, fronto, parieto, temporo, occipital, el hematoma, ¿de acuerdo?
A ver, ¿quién me dice dónde está ubicado este hematoma? Y con eso nos vamos. Muy bien, en el lóbulo derecho del cerebelo. Occipital no, ¿por qué? Porque estamos en la fosa posterior, acuérdense. Porción petrosa, si es porción petrosa, esto es fosa posterior. Si es fosa posterior, esto es cerebelo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Este es el mismo hematoma. Claro, este hematoma es el mismo paciente, ¿sí? Este todavía es cerebelo, acuérdense. Todavía vemos aquí porción petrosa. Y aquí ya es occipital, efectivamente aquí ya es occipital, ¿sí? Es un mismo hematoma que se va supra-infratemporal, ¿de acuerdo? Bueno, pero hay que saberlo diferenciar de una manera de arriba. No tiene nada que ver ahorita mucho, pero también nos ayuda a conocer la anatomía ósea para saber dónde vamos a hacer nuestro abordaje. En este caso también se puede hacer un abordaje frontoparietal, ¿sí? O frontotemporal, o frontoparieto-temporal, una craneotomía, para drenar este gran hematoma que está en el giro temporal inferior. ¿Cómo sé que es el giro temporal inferior? Porque estoy viendo ventrículos, ¿sí? Todo esto es el giro temporal inferior. Perdón, el giro frontal inferior, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Tenía preparado algunos casos clínicos que, bueno, solo se los voy a leer para que ustedes me dieran el diagnóstico. 65 años, se presenta con dolor de cabeza, del lado derecho, intermitente, modo de Kennedy, ¿sí? Anosmia, papilema, y ¿cuál es el otro? Aquí, atrofia de la papila, ¿sí? Contra derecha y papiledema contralateral en la papila izquierda. Ese es el síndrome de Foster-Kennedy. Está más cargado el tumor hacia el lado derecho. ¿Cuál sería su diagnóstico? ¿Dónde está ese tumor básicamente? En el piso, en el lóbulo frontal, ¿sí? En el piso anterior, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues nosotros vamos a abordaje frontal, ¿sí? Bicoronal, ¿de acuerdo? Una incisión bicoronal. Bajamos todo esto y hacemos un abordaje frontal, subfrontal, muchas veces por abajo del lóbulo frontal, aquí, ¿sí? Específicamente estos tumores se localizan en el sur o nacen del bulbo olfatorio o del surco olfatorio, se conocen como meningiomas del surco olfatorio. Es un estudio de resonancia magnética, es un gran tumor. Hace unos 10 días operamos uno, hasta el momento con buenos resultados, ¿sí? Y ahí va nuestra pacientita. ¿Qué más? Pues ese es el diagnóstico, ¿no? ¿De acuerdo? Tiene riesgo de fístula a través de la nariz, porque muchas veces ya está tomada la dura madre, está tomado el hueso, ¿sí? En ocasiones, bueno, a veces se deja una pequeña porción de lesión para no ocasionar fístula, sin embargo, esto puede volver a crecer. Pero son tumores no cancerosos, los meningiomas. En este caso, familia derecha, bloconea, se controla con analgésicos, tiene galactorrea, tiene aminopsia bitemporal por confrontación. ¿Cuál sería su diagnóstico, jóvenes? Sobre todo acá.
¿Cuál sería el diagnóstico? Aquí lo tenemos, un adenoma hipoficiario. Realmente esta resonancia no me ayuda mucho eh, y necesitaríamos esas características, ¿sí? El próximo jueves vamos a operar un tumor, unas relativamente frecuentes. 46 años, trauma, ¿sí? Se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con su pareja, mm, desconoce, no recuerda, finge demencia, etcétera. Sí, tiene limitación para la supraversión, ya sabrán qué le pudo haber pasado. Limitación para la supraversión, tiene esa imagen, ¿sí? Clínica y por tomografía. Vean cómo hay exoftalmos, el lado izquierdo, y tenemos un hematoma, ¿sí? Esta ventana es como ventana de hueso, pero no es una ventana cerebral, ¿sí? Pero pues aquí se ve un gran hematoma en la órbita y coincide pues con la clínica, ¿no? Hay que evacuar, hay que hacer una craniotomía, ¿sí? Un corte aquí, una urgencia oftalmológica, las pocas que tienen los oftalmólogos, y bueno, hay que abrir, hay que liberar la presión, porque si no el paciente queda ciego, ¿sí? Hay que hacer un corte de algunos milímetros, ¿sí? En el canto externo, y con eso podemos liberar un poco la tensión o la presión. Y ya órbita o oftalmología deberían de entrar a drenar ese hematoma. Masculino de 52 años, tiene mareo, vértigo, hipoacusia derecha. Ahorita tenemos hospitalizada a una mujer de 34 años con anacusia derecha, ¿sí? Bueno, pero este paciente tiene un síndrome cerebeloso, aparte de todo, dismetría, disdiadococinesia derecha, lateropulsión a la derecha, es decir, un síndrome bien puesto, un hemisférico cerebeloso derecho. ¿Cuál sería nuestro diagnóstico? Bueno, por imagen, pues un el ángulo, un meningioma por la cola de dural que se conoce, pero transoperatoriamente, si viene del nervio, pues puede ser un neurinoma. Finalmente, el definitivo nos los dará muchas veces patología, ¿no? Bueno, no muchas veces, 100% nos los dará patología, el diagnóstico definitivo, algunos otros nervios craneales. Bueno, jóvenes, pues hasta aquí. Espero que les haya servido un poco esta charla y no hay para dudas, ya nos excedimos de háganmela llegar. Tienen en el chat, pueden conseguir mi teléfono, mi correo. Les agradezco la invitación, estamos ahí a la orden y pues muy buenas noches a todos. No sé si tengas alguna última intervención. Muchas gracias, doctor, por pues tomarse el tiempo para explicarnos estas cosas que como usted comenta, pues son habilidades que pues es muy importante tenerlas en este nivel de la carrera y pues muy relevantes en la formación, sobre todo para las personas que quieren especializarse en algo relacionado a las neurociencias. Entonces, pues agradecerle mucho, doctor, su compromiso con este capítulo y pues esperamos seguir contando con usted para ponencias. Quizá yo una pregunta que me gustaría hacer es que si usted considera que, pues desde una perspectiva pues ya más de medicina general, si en el control del niño sano, pues recomendar más que nada también la lactancia materna por el detalle pues del que se cierran las suturas, de que crece el cerebro. ¿Usted cree que valdría la pena hacer ese comentario en el control del niño sano? No entendí la pregunta, ¿cuál es específica? A que si pues, valdría la pena recomendar la lactancia materna, pero en base al comentario
que nos hacía sobre el crecimiento del cráneo. ¿Cómo? ¿Cómo? Que ve que era a los 2 años el corte y como para ¿Cómo se valdría la es pena. eso? O sea, la lactancia materna se recomienda de la patología, la enfermedad. Claro, si el paciente tiene un retraso importante del neurodesarrollo y no puede deglutir, bueno, eso ya es una situación pues catastrófica, ¿no? Muchas veces que imposibilita el amamantar, pero realmente no hay ninguna contraindicación. No sé si no entendí bien la pregunta, pero no debe de haber ningún problema para quitar esa indicación, ¿de acuerdo? Ese es 100%, en la mayoría, 100% está indicada, ¿no? A menos que tengamos algo específico que no, pero no tendría que ver con pues de cráneo propiamente, ¿no? Sino con quizá algún retraso en el neurodesarrollo, ¿sale? Ok, Doc, muchas gracias. No, bueno, pues a ustedes ojalá les sirva un poco y pues repasen. La anatomía viene en los libros y hay que dedicarle tiempo, esfuerzo y Bueno, muchas gracias y pues agradecemos a todos los asistentes el estar aquí presentes. Si tienen dudas también las pueden dejar pues en el chat que tenemos de WhatsApp y nosotros se las haremos llegar al doctor Rubén. Muchas gracias y pues la retransmisión la compartiremos en breve. Voy a dejar la sala abierta para que puedan las personas llenar su link de asistencia, pero pues sin más por el momento, pues les seguiremos dando indicaciones en el grupo de WhatsApp. Manténganse al tanto y pues hasta luego. To know